Buenos y bonitos días tengan todos ustedes. Pues ahí ando aquí en la conferencia de prensa. Bienvenidos a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like. Y acá abajo en la campanita, píquenle, púchenle para llegar a más. Pues las preguntas y respuestas. 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí vamos. Antes, nada más decir que estoy muy contento porque entró a la final de la Liga del Pacífico de béisbol, Guasave va contra Mochis, y ese equipo pues está muy vinculado a nosotros, porque hace como 10, 12 años más, no tengo el dato exacto, dejaron a Guasave, que es un municipio de Sinaloa con gente muy trabajadora, los dejaron sin equipo de béisbol de la Liga del Pacífico, vendieron la franquicia a otro estado. Entonces, como tardamos nosotros en esta lucha, cada vez que iba a Guasave, que dicho sea de paso, desde el principio eran los que más apoyaban nuestro movimiento, en todo Sinaloa. Y cada vez que iba me decían, si ganamos algún día, lo único que le pedimos es que tengamos de nuevo un equipo en la Liga del Pacífico, un equipo de béisbol, que regresen los algodoneros de Guasave. Y bueno, pues ganábamos, pero como me dijo un campesino de Michoacán, ganaste, pero no saliste. Y entonces pues no se podía cumplir. Pero ahora que se ganó, en el 18 cumplimos y se logró que se constituyera de nuevo el equipo. Nos ayudaron a Alfredo Harp, Francisco González, que tiene también una franquicia de los Sultanes de Monterrey, porque se necesitaban 2 equipos, pareja, que eran 6 creo, y no podía haber 7, necesitaba otro, y Francisco González aceptó que Sultanes, que juega en la Liga de Verano, también jugara en la del Pacífico, y así entró Guasave. Y ahora eliminó a un gran equipo que son los Naranjeros de Hermosillo, que eran favoritos porque en toda la temporada iban arriba. Entonces entró Guasave y va a enfrentar la final con su vecino, que es Mochis. Va a estar muy buena esta serie, va a iniciar mañana, y quiero pues enviar una felicitación a toda la gente de Guasave, también a toda la gente de Mochis, de Sinaloa, porque va a haber
este campeonato, esta serie final, y pues es un espectáculo, como todos los deportes, ¿no? Lo que acaba de pasar con el fútbol, el caso del béisbol, el básquetbol, todos los deportes. Y tenemos que, además de ver el deporte profesional o el atletismo, el deporte de alto rendimiento, tenemos que ver la promoción. Se está haciendo, se están creando muchísimos campos, unidades deportivas, cientos de unidades deportivas en todo el país, campos de fútbol, canchas de básquetbol, campos de béisbol, para tener como opción el deporte y en lo personal pues hacer ejercicio. Es muy bueno, ayuda, es medicina preventiva. Entonces, mandar este mensaje a la gente de Sinaloa y de Guasave en particular. Ahora sí, empezamos sobre el tema de béisbol. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Norma Ramírez, del Corporativo Imagen del Golfo, que publica el Diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Como usted sabe, señor presidente, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante el gobierno de Felipe Calderón, libra un juicio en Estados Unidos, donde, entre otros cargos, enfrenta el de conspiración e introducción de cocaína a ese país. Para ello se le señala de filtrar información a los cárteles mexicanos y de acuerdos para combatir a grupos rivales, además de colocar funcionarios en puestos claves para brindar protección e impunidad a la delincuencia organizada. La versión en Estados Unidos es que la información que posee García Luna involucra a muchos exfuncionarios del Gobierno de México. Uno muy cercano a él, que ocupó diversos cargos en el área de seguridad nacional, es el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de quien se presume incluso que Estados Unidos le ha cancelado su visa. Señor presidente, a Yunes se le acusa de reuniones con García Luna en Miami durante varias ocasiones, lo que despierta sospechas de complicidad. Además, un alfil de Yunes, Enrique Pérez, fue director del penal de Puente Grande cuando el Chapo Guzmán escapó por primera vez. La pregunta es si el Gobierno de México estará dispuesto a colaborar con Estados Unidos para que este tipo de políticos sean sancionados. Si fuera el caso, por su parte, a nivel estatal, a pesar de contar con antecedentes, incluso de malos manejos y sendas de denuncias en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, el Gobierno de Veracruz no ha iniciado ninguna acción en contra de Yunes Linares, lo que ha generado especulaciones de un posible pacto con el panista. ¿O cuáles cree que sean las razones de tanta impunidad, a pesar de los antecedentes que Yunes Linares tiene en su contra? Si no se le puede castigar en Estados Unidos, ¿se le podría castigar en México? Bueno, miren, sobre este tema que ya se está ventilando, ya se está conociendo más, desde luego es nota mundial. Aquí es donde se resistían los medios a informar, sobre todo los medios convencionales, pero ya han empezado a dar información, porque es algo que no se puede ocultar. Estamos hablando de un juicio en contra del secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal. Esto en sí es todo un suceso. Era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, además un hombre con mucho poder
y lo detienen en Estados Unidos y lo acusan de vinculación con la delincuencia organizada y de acumular una enorme fortuna, independientemente de la asociación delictuosa, si existió o no existió, si hubo esa vinculación o no, si están relacionados otros exservidores públicos, exfuncionarios públicos, medios de comunicación, pues nada más habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero, porque como un servidor público, por mucho que ganaban de sueldo, iba a llegar a tener para, como se está difundiendo, que hay que probarlo, residencias en Estados Unidos, yates, la obtención de contratos millonarios en dólares. Entonces sí es un tema de interés público y regresamos a lo mismo. Reitero que lo más importante es que estos casos se conozcan, se den a conocer, que no se oculten para que no se repitan. Son enseñanzas, porque antes saqueaban, robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía. Y si queremos que nuestro país siga avanzando por el camino, por la senda de la prosperidad y de la justicia, necesitamos cortar de tajo con la corrupción. Entonces, sí es un tema de interés público y va a iniciar ya el juicio el lunes. No va a tardar mucho, tengo entendido que son 8 semanas. Entonces, no nos adelantemos. Pero es que no podemos hacer juicios a priori. Si se va a llevar a cabo un juicio, desde luego es en Estados Unidos, se tiene que analizar el contenido de las pruebas, los que van a participar de testigos, tengo entendido que son muchos, y el jurado en Estados Unidos está integrado por ciudadanos. Entonces, a partir del lunes, que se esté informando, porque sí hay manera de saber cómo se va a llevar a cabo este proceso y que todos estemos informados. Yo cada vez que pueda les voy a estar aquí informando a ustedes, pero fundamentalmente a la gente, porque ustedes, ese es su oficio, ese es su trabajo, que les voy a informar. Ustedes son los que me informan a mí. Pero sí a la gente, que todos
conozcamos sobre estos casos y esperemos a ver qué va a resultar de las acusaciones. ¿Pero qué pasará con el exgobernador de Veracruz? Pues vamos a ver si está involucrado o no, pero no solo con el gobernador de Veracruz. Yo planteé abiertamente lo de el expresidente Felipe Calderón y manejé 3 hipótesis y las sostengo. Una es que García Luna sea inocente, porque no podemos nosotros acusar sin prueba, si no hay un juicio de por medio. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver Felipe Calderón? Pues nada. La única cosa sería el mal procedimiento, ¿no?, de parte de las autoridades de Estados Unidos de tener detenida a una persona 3 años y estar informando de acopio de pruebas. Sería como el parto de los montes, sería como parir un ratón, pero existe esa posibilidad. La segunda, pues es que sí está involucrado y que Calderón pues no tenía conocimiento. No lo descartemos. Son hipótesis. Y la tercera es que sí está involucrado, que sí cometió ilícitos García Luna y tenía información, sabía Calderón o lo toleró, pero que sí tenía información. Entonces, no es nada más Yunes. Esto tiene que ver con un asunto mayor, que también va a salir a relucir la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA, de la CIA, del gobierno estadounidense, porque tengo entendido que lo premiaban y llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos. ¿Que se hace con todas las autoridades? Pues sí, de manera institucional. Pero entonces, sus agencias de inteligencia necesitan pues una sacudida, ¿no?, una revisión. Entonces, todo esto es lo que se va a tratar. Y para nosotros, ese es mi punto de vista, es muy importante porque esto ayuda a frenar la corrupción y sobre todo la impunidad, que no se oculten las cosas. Ya lo he dicho varias veces, me llamaba la atención de que los llevaba a los periodistas más famosos, García Luna,
a un búnker. Ciro, sí, me acuerdo de Ciro, ¿cómo no? Marín, y salían, qué adelanto tecnológico, ¿no? El manejo de cámaras, cuánto profesionalismo, y defendiéndolo a él y a todo el gobierno. Qué bueno que no les temblaba la mano. Esa era la norma en esos tiempos. No les importaban los derechos humanos, no había quejas y se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos. Hay que esperarnos, no nos adelantemos. Sí, vamos a esperar a ver qué resulta. Es que ustedes, lo digo de manera respetuosa, afectuosa, cariñosa, con todo respeto, pues quisieran que nos brincáramos etapas, ¿no? Que yo me metiera a otros temas, incluso relacionados con García Luna. Pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento, o sea, y todavía quieren, ¿yo qué les puedo decir? O sea, siéntense, no va a faltar un sillón, un butaque, no va a faltar quien transmita, ¿no?, lo que está pasando en el juicio, y no se van a aburrir, se los aseguro. Bueno, En otro tema, señor presidente, en Coatzacoalcos en 1975 fueron expropiados 887 hectáreas del ejido Palma Sola Playón Sur a 70 ejidatarios con una promesa de pago de 48.773.000 pesos, además de otorgarle el 20% por las ganancias que nunca cumplieron. Las tierras expropiadas fueron para Coret. Ampliará el fondo legal de la ciudad de Coatzacoalcos. A 48 años el gobierno federal nunca concluyó con el pago a los ejidatarios, hoy reducido a 31 de los 70 ejidatarios que cedieron sus tierras. Cuando reclamaban la indemnización, la respuesta que siempre recibieron es que ya los habían finiquitado. Otra de las promesas que les hicieron es que Coret destinaría 7 millones de pesos al entonces Instituto Nacional del Desarrollo a la Vivienda para que les construyera sus casas, pero tampoco cumplieron. Hoy el grupo de ejidatarios le piden su intervención, señor presidente, ordene se revise el caso y la expropiación de sus tierras y se haga justicia. Sí, vamos a atenderlo. Si nos da los datos con Jesús, para pedirle a Román Meyer que los atienda. ¿Qué está sucediendo también en el país? Pues han habido muchas injusticias, hay muchos damnificados de la política neoliberal que se impuso. Imagínense, despidos en Mexicana, despidos en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
despidos de tierras, de ejidatarios, porque decidieron acabar con el ejido. La última iniciativa de Calderón, nada más que afortunadamente no pasó, porque protestamos, era que desapareciera el ejido, que la parcela, si fallecía el dueño, el ejidatario, en automático pasara a formar parte de la propiedad privada y que ya el heredero pudiera venderla libremente, acabar con el ejido. Todo esto por una cuestión ideológica en contra de la política del reparto agrario y también porque, por ejemplo, en el caso de Fox, cuando el reparto agrario, pues sus familiares fueron afectados, entonces les expropiaron tierras porque había una política en contra del latifundio, de las grandes extensiones de tierras en unas cuantas manos. Entonces, esa política agraria surgida de la revolución, bueno, por la que participó Zapata con los campesinos para garantizar el derecho a las tierras, esa fue muy combatida por un grupo conservador, a pesar de que estamos hablando de más de la mitad de la propiedad territorial de nuestro país, es todavía propiedad social. Entonces, desde Salinas empiezan a deshacer la propiedad social, ponen las tierras ejidales al mercado como si fuese una mercancía. Es la primera reforma al 27. Y luego pues, Fox también lleva a cabo otra reforma. Y Calderón quería pues ya acabar con el ejido. Entonces, quedaron muchos pendientes, gente que fue despojada de sus tierras, como trabajadores despedidos. Entonces ahora que se están llevando a cabo los cambios, pues con razón nos piden a nosotros, ¿no?, que se resuelvan estos asuntos. Hay casos de 20, 30, 40 años. Ahora nos pararon una carretera, la que se está construyendo de Oaxaca a Puerto Escondido, y es un asunto agrario de décadas, también mal atendido, porque se van hasta la última instancia y le dan la razón a un pueblo y dejan sin derecho a otro. Estamos hablando de 20,000 hectáreas. Entonces, enfrentamientos entre los pueblos, en vez de llamar a la conciliación, de buscar opciones, de resolver el problema, lo dejan. En este caso de San Vicente Coatlán, Consola de Vega, más de 40 muertos de un lado y de otro.
décadas. Entonces ahora nos dicen, no va a pasar la carretera y faltan 15 kilómetros para comunicar Oaxaca a Puerto Escondido, si no se arregla el problema agrario. Se ve jurídicamente, ya es cosa juzgada, porque ya la última instancia resolvió, pero no solo es un asunto de poder pasar por el camino, digo, por los terrenos y hacer la carretera, es un asunto también de justicia. No podemos decir, no nos importa, o como son 15 kilómetros, militarizar para que las máquinas terminen de conectar la carretera. Pues no, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho. Entonces ya estamos buscando una solución que se logre un acuerdo, 10,000 hectáreas para un pueblo, 10,000 para otro, con una indemnización a los que legalmente son los dueños de las tierras. Pero estamos hablando de conflictos de décadas. Estamos rehabilitando la línea del Tren del Istmo, otro conflicto de los años 70, y también nos paran, resuélvanos el conflicto. Entonces yo entiendo que si no hay la posibilidad de que ellos tengan ahora, que sean atendidos, pues ¿cuándo? Y además me lo dicen, si es que ya se va a ir. Y yo les digo, no, o sea, sí me voy a ir, pero los que van a quedar, mujeres y hombres, van a seguir con lo mismo, porque esto fue peor que el porfiriato, el periodo neoliberal, peor, en entrega de tierras, de aguas, de mina, de petróleo, de industria eléctrica. Bueno, Porfirio aplicó el primer Fobaproa y rescató los ferrocarriles. Claro que nos costó muchísimo. Y aquí fue al revés, aquí se vendieron los ferrocarriles. En el periodo neoliberal nos quedamos sin ferrocarriles. Entonces, hay estos casos, muchos casos. Tenemos pendiente el de Krill, allá en Chihuahua, y otros, muchos. Entonces los estamos atendiendo poco a poco, también de acuerdo a nuestras posibilidades, y que la gente agraviada, afectada, que está exigiendo justicia, que también piense que se están llevando a cabo los cambios para que se atiendan todas estas demandas, que aunque a mí me falten 1 año, 8 meses, 20 meses, va a continuar la transformación. Por ejemplo, ferrocarrileros, ¿sí? Es igual, sí, igual. Tenemos una lista y vamos a ir resolviendo. Ok, señor presidente. Existe una problemática que afecta a la industria de autotransportes de carga federal. Las consecuencias e irregularidades de grúas y corralones que tienen como objetivo atender los incidentes del transporte de carga fomentan la corrupción en todas las corporaciones que debieran estar al servicio de los usuarios y ciudadanos en general.
Las elevadas y verdaderamente abusivas tarifas que aplican tienen como resultado que en la mayoría de los casos no se levanten las carpetas de averiguación correspondientes porque resulta más conveniente arreglarse con el policía, con el oficial en sitio, que levantar la averiguación. ¿Existe alguna estrategia o plan serio para erradicar esta práctica que daña a uno de los sectores más importantes de la economía? Sí, corresponde a los estados todo lo relacionado con el tránsito en las entidades federativas y en lo que tiene que ver con las carreteras federales se está llevando a cabo una renovación de la antigua Policía de Caminos. Ahora esta policía pertenece a la Guardia Nacional y sí se están llevando a cabo cambios importantes. No sé si el general podría explicarnos sobre la vigilancia en las carreteras federales y la situación de coordinación con empresarios. También, todo. Sí, y también, si puede explicar, aunque le corresponde a Claudia, lo de la Guardia Nacional en el metro también. Sí, señor. La Guardia Nacional empezó a capacitar personal para poder hacer el relevo de toda la fuerza que se tenía en las carreteras, todo lo que se tenía desplegado en el país, que era una responsabilidad de la Policía Federal. Cuando pasa esta parte de la Policía Federal, la Guardia siguen esta unidad cubriendo toda esa responsabilidad. Pero seguimos teniendo quejas, información de que no seguía las mismas prácticas en las carreteras sobre la actuación de ese personal, y de ahí que con la instrucción del presidente y aprobación del proyecto empezamos a preparar personal para hacer este relevo. Ya tenemos cubierto el territorio nacional con este personal y se está constantemente capacitando. No es una tarea sencilla, porque además de conocer procedimientos policiales, también deben de tener facilidades o habilidades en la conducción de vehículos. Entonces se está teniendo esta capacitación constante. También cambiamos el procedimiento de actuación en ellos. Hay lugares donde se tiene una presencia importante de la delincuencia organizada y entonces en esas partes no se opera como normalmente lo hacía esa unidad, es decir, una patrulla o dos cuando más. En esas áreas se manejan dos vehículos patrulla más el apoyo de personal de la Guardia en las camionetas donde operan normalmente en campo. Entonces es una fuerza más grande, una fuerza que le da seguridad a las personas que están en esos vehículos y que pueden hacer a lo mejor en algún momento persecución de algún vehículo que no se quiso detener o alguna situación, lleva a la otra fuerza para reforzar y evitar que tengamos agresiones por parte de la delincuencia al ver a una patrulla con dos elementos únicamente, ¿no? Entonces se analizó cuáles eran los lugares donde teníamos que establecer este tipo de forma de operar, y en los lugares donde la situación es más tranquila, pues ahí se realiza el mismo procedimiento a base de vehículos patrulla.
todo este personal que está desplegado en las carreteras, anteriormente no había alguien responsable de todo, sino dependían de manera central. Hoy en día, con esta nueva forma de operar, dependen del coordinador estatal de la Guardia Nacional. Él es el responsable de la operación de este personal, y es decir, hay una supervisión estrecha sobre lo que hace este personal, sobre las operaciones que realiza, sobre lo que va desarrollando día a día. Tenemos un control y una supervisión constante sobre este personal. Sobre la parte del metro, bueno, tenemos en todas las estaciones del metro personal de la Guardia Nacional cubriendo o apoyando a lo que ya se tiene de seguridad en cada una de las estaciones. También aquí se hizo un análisis de cuánto personal requería cada una de las estaciones. Ustedes saben, tenemos estaciones pequeñas y otras que son de mucha actividad, muy grandes y con mucha afluencia de ciudadanos. Entonces, en base a ese análisis se fue distribuyendo a la gente de la Guardia Nacional y se desplegaron casi 6,000 elementos en todas las estaciones. Han estado apoyando a la gente que está ahí en la seguridad y han estado participando en algunas de las acciones que se han llevado a cabo y sobre todo vigilando que no tenga la ciudadanía algún percance, y también vigilando que los vagones no se les suscite algún incidente. ¿Se ha podido ver que sí hay algún elemento, o se tiene algún elemento que realmente sea un riesgo para la ciudadanía general desde afuera? Lo que se detectó, y ese fue el origen precisamente de la coordinación con el gobierno de la ciudad, es que hubo muchos eventos que se fueron presentando en las diferentes estaciones, eventos que no eran normal que se desarrollaran, eventos que salían de la parte normal de operación de estos del metro, no eran cosas que por el mantenimiento, por la falta de mantenimiento se tenían que presentar. Hace unos días se mostró unos videos donde se veía algunos pernos que no había manera de que se pudieran desprender si no era con la mano del hombre ahí realizando alguna actividad. Entonces, ese fue el motivo por el cual la jefa de gobierno estableció coordinación con el Gabinete de Seguridad y solicitó el apoyo, y el señor presidente nos dio la instrucción de coordinarnos, analizar y determinar cómo podíamos proporcionar este apoyo, y esa es la manera que lo estamos haciendo, con la presencia de la gente ahí en las estaciones, también generando alguna condición de seguridad para todos los que emplean. Y el señor presidente hace unos días también informaba de una encuesta que se hizo a los usuarios del propio metro, a la gente que emplea esto para ir a su trabajo, a laborar, y bueno, las personas que participaron en esta encuesta, todos estaban de acuerdo, casi el 80% de que estaban de acuerdo en que la Guardia Nacional tuviera esa presencia, generándoles estas condiciones de seguridad y apoyo a las autoridades que se encargan directamente de la seguridad del metro. Sí, está la Guardia Nacional, vale la pena
que se mencione que en el caso de los andenes de las estaciones están desarmados por la cantidad de gente que circula en el metro, son cerca de 3,5 millones en este momento. Están en todas las estaciones, en andenes, ayudan también en la noche a los trabajadores del metro, a la policía también a hacer revisiones, y también están afuera de los talleres, en camionetas, se pusieron afuera de los talleres también para protección de los propios trabajadores. En este periodo, desde que está la guardia, hubo un incidente que ustedes conocen, hubo dos, pero particularmente uno que fue la separación de los vagones en el metro Polanco, y después de esto pues no ha habido incidentes. También vale la pena decirles que la seguridad en el metro ahora es mayor. Teníamos cerca de 5 robos en el metro diarios, hoy estamos en 2 robos en el metro diarios. Y hay mucho apoyo por parte de la Guardia. No, ya vamos a ir analizando y por ahora pues están presentes, agradecemos mucho. Y el otro tema importante que vale la pena comentarles, la Fiscalía pues sigue en las investigaciones, particularmente de 2 eventos, esperamos que ya muy pronto nos den los resultados. Uno, el accidente que ocurrió donde falleció una joven y hubo heridos, y el otro es el de la separación de los vagones. Entonces se está investigando. Eso lo tiene que contestar la Fiscalía. Sí. En este momento solamente afuera, ya se verá si se requiere más. ¿Y cuál es el mensaje para quienes marchan hoy protestando por medidas como esa? Bueno, que están ahí para proteger a la ciudadanía, para cuidar frente a los hechos ocurridos, que hasta ahora pues hay una opinión muy favorable y que están pues protegiendo y ayudando. Y como siempre en la ciudad pues hay libre manifestación, siempre el llamado a que sean manifestaciones pacíficas y siempre vamos a estar muy cerca de las personas afectadas, eso vale la pena que se los mencionemos, sobre todo del accidente de la primera semana de enero, hemos estado atendiendo incluso de manera personalizada, estuve incluso el día de ayer con la familia de la joven que falleció y todo el gobierno, hay un servidor público por cada una de las personas que fueron lesionadas y se está atendiendo y apoyando. No, por lo pronto vamos a ir evaluando, Muchas gracias. Bueno. Gracias. Miren, es importante lo de la Guardia, ¿no? Porque los conservadores, que son muy autoritarios, represores, hablábamos de que aplaudían la guerra que desató Calderón y los medios callaban como momias. Ahora hablan de militarización. Los que desataron la militarización. Pero además se les olvidó a los comunicadores famosos, a Ciro y a Loret de Mola, todos esos, de que había consigna de rematar a heridos en enfrentamientos. Cierto, pues el norte. De que habían masacres. Y es muy sencillo de exponer, de probar. Hay que ver nada más los índices de letalidad en los enfrentamientos.
están que aumentó el número de homicidios. Cuando llegamos, sí, ya va para abajo, porque nos dejaron hasta arriba, precisamente por esta política absurda, inhumana, represora. Pero eso vale la pena que se conozca. Porque como decía el maestro Monsi, la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Se rasgan las vestiduras. Miren, Calderón, estos son los índices de letalidad. Agresiones en el 11. A las Fuerzas Armadas. 1076. 1076. Fallecidos, 1412. Heridos y detenidos en esas confrontaciones o esos enfrentamientos, 1127. Más muertos que heridos y detenidos. Eso es lo que sucedía. Mátalos en caliente. Es el porfiriato, es el telegrama que mandó Porfirio Díaz a Mieri Terán, que era el gobernador de Veracruz, porque hubo un levantamiento a favor de Lerdo, que había sido desterrado, y en Alvarado unos rebeldes habían tomado una embarcación y Mieri Terán, que era su gran amigo, para tener una idea, fue el que recibió la Ciudad de México cuando, mediante la fuerza, Porfirio Díaz tomó el poder y expulsó al presidente Lerdo de Tejada, que se fue al exilio, allá murió en Nueva York. Bueno, los lerdistas le entregaron la presidencia a Porfirio Díaz a través de su amigo Mieri Terán, que era un hombre de absoluta confianza. Entonces, luego, como hombre fuerte, se va a Veracruz. Esa es la historia del telegrama. Y le informa y le dice, hay esta sublevación, y hacen una redada. No solo controlan a los de el barco, sino van a buscar a supuestos opositores y los fusilan a todos, porque la orden era deténlos y mátalos en caliente. No decía así tan exacto, pero era así, se empezó a conocer. Mátalos en caliente, pues ese era. Miren lo nuestro. Del 22
agresiones 409. Acá 1127. Estamos hablando de casi el triple. Eso es 22. De estas 409 agresiones, estos son los fallecidos, 243. Heridos y detenidos, 584. A diferencia, aquí, heridos y detenidos, 1076, 409. Fallecidos, 243, 1400. Es una estrategia completamente distinta. Entonces, estos hipócritas hablan de militarización. ¿Para qué es la Guardia Nacional? Para proteger al pueblo. ¿Ustedes creen que a nuestros adversarios conservadores, corruptos, les importa la seguridad del pueblo? No. Lo que quieren es que nos vaya mal. Por eso andan sopiloteando. Y son muchos los que están en el metro de la Guardia Nacional. Vale más prevenir que lamentar. Es de juicio práctico, de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, y vale más que sobren, que no falten. O sea, eso es proteger a la gente. Ya lo he dicho, o sea, imagínense la gente que tiene que utilizar el metro porque es su sistema de transporte, que tiene que ir a trabajar diario, no los que tenemos la posibilidad de transportarnos de otra manera, sino los que necesitan el metro, vivir, ¿sí?, con la psicosis de que puede haber un accidente, porque es lo que están escuchando de Ciro y es lo que están escuchando de Loret de Mola y de todos los conductores de radio y de televisión y los periódicos. Bueno, no todos, siempre hay honrosas excepciones, pero eso ya lo saben ustedes, no tengo que estarlo repitiendo, pero de todas maneras lo voy a estar repitiendo. Hay honrosas excepciones, no generalizas, pero la inmensa mayoría pues lo único que difunden es eso. Entonces vamos a seguir protegiendo a la gente. Ya vamos a seguir acá. Buenos días, presidente. No me levanto por lo de las cámaras, pero buenos días, Hans Salazar.